carga de producto en cualquier horno es bajar un poco la temperatura y alargar los tiempos de cocción. De esta forma logramos que la uniformidad dentro de la cámara de cocción mejore. ¿Por qué razón? Porque, llamémoslo así, aquí en Colombia yo digo arrebatar. Si yo tengo la misma temperatura, mis productos van a terminar arrebatándose y por ende ciertas partes de los productos van a quedar más doradas que otras. Entonces, la solución para esto y el primer paso que tenemos que dar es bajar la temperatura y alargar un poco el tiempo. Esto sucede en la mayoría no, en todos los hornos de convección y de hecho en los estáticos, si la persona ha pasado de un estático a uno de convección, tiene que realizar esta modificación. Ahora bien, acabo de ver aquí un mensaje en el chat que dice que depende de la preparación. Por supuesto, depende de la preparación. Todos los productos se manejan de manera diferente. Entonces, la solución principal para el uso full del equipo es bajar un poco la temperatura, alargando un poco el tiempo. Esto en el caso de los equipos ANA. Si tuviésemos un equipo un poco más avanzado tecnológicamente, tendríamos otras opciones, pero hablando específicamente del ANA, nos toca manejar tiempos y temperaturas. Y hablo de equipos avanzados tecnológicamente, digo, el siguiente nivel de este equipo es la línea Baker Luxo Pro, que ya nos permite manejar la velocidad de la turbina y con esto podríamos lograr una uniformidad más, digamos que un producto más parejo. ¿Ok? Muy bien. Vamos ahora a la inquietud número 2. También un usuario de un equipo ANA. Ok, mis bizcochos se hunden en el centro, se queman mucho arriba y no se cocinan dentro. Probé tapándolos y así es que hago, pero es muy tedioso. Ok, muy bien. Lo primero que tenemos, digamos que está relacionado con el tema, con la inquietud anterior, y es la circulación del aire dentro de la cámara. ¿Qué sucede con los bizcochos? Los metemos dentro de un molde y la forma de transmitir nosotros la temperatura como hornos de convección es a través del aire. ¿Qué sucede cuando tenemos una turbulencia dentro de la cámara y empieza a rozar la superficie del bizcocho? La sella. Cuando se sella, se genera un efecto que se llama efecto iglú, realmente, para hacer la traducción así bastante rústica, se llama efecto iglú, y lo que se logra es que el bizcocho se sella, y cuando se sella no deja escapar la humedad. Por ende, el proceso de horneo se retrasa un poco. ¿Cuál es la solución? Efectivamente, tapándolo para evitar que el aire toque la superficie y no deshidrate esta misma para no sellar el producto y deje crecer naturalmente el producto. Hay otra solución para los equipos ANA, que es poner un reductor de la velocidad en la parte de atrás. O, en su defecto, la mejor opción y realmente lo que nosotros recomendamos para este tipo de productos, en particular los bizcochos, es un equipo que me permita manejar la velocidad de la turbina, como son los equipos de la línea Baker Luxo Pro. Ahora bien, tenemos estas tres soluciones. Una, taparlo, que sería la inmediata para realizar. Segundo, poner un reductor en la parte de atrás del equipo para evitar esa turbulencia tan fuerte de aire dentro de la cámara. O tercero, pues bueno, pues ya subir un nivel y poder manejar las velocidades de las turbinas con un equipo que me permita tener esta opción. En el caso del de tapar el producto, tenemos que revisar, dejarlo alrededor de unos, dependiendo del tamaño del molde, por supuesto, pero estaríamos hablando de alrededor de unos 20, 30 minutos para luego destaparlo y dejar que el proceso de horneo siga normal. En el caso de los otros dos, pues sencillamente es el reductor de la turbina nos va a ayudar a mejorar la dinámica del aire dentro de la cámara. Muy bien. Rubén, yo te interrumpo algo muy puntual ahí en ese caso. Una recomendación también sería entonces, como en el punto anterior, de pronto bajar la temperatura igual y aumentar el tiempo de cocción para evitar que se genere esa costra tan pronto, ¿cierto? Es correcto, es correcto. Qué bueno que lo mencionas, Andrés, y me gustaría también extender un poco este tema. Si
esta persona que hizo la pregunta viene de un horno estático, es decir, de los de casa o de los hornos que no tienen turbina, que no tienen un ventilador, es bueno hacer la siguiente recomendación. Cuando nosotros pasamos de hornos estáticos a hornos de convección, las temperaturas se modifican. Como, no, digamos que no hay una regla general, pero sí podríamos decir, y yo puedo hablarlo por mi experiencia propia, lo que podemos hacer es bajar alrededor de unos 10 a 15 grados de temperatura siempre. Es decir, normalmente las tortas y los bizcochos y los dulces nos dicen que los horneemos entre 170 y 180 grados. Como temperatura de inicio en nuestros equipos, y gracias a la eficiencia que tiene el aislamiento de la cámara, comenzamos desde 160, ¿de acuerdo? Y de ahí, de hecho, para ciertos bizcochos que son muy densos, recomendaría bajar mucho más. De pronto comenzar en 145, 150. ¿Para qué? Para evitar que se genere esta costra rápidamente y darle espacio a que se desarrolle de manera más uniforme y de una manera más bonita el bizcocho y la miga del bizcocho. Esto, les aclaro, es por la eficiencia que tiene también el equipo. Normalmente los hornos estáticos dicen que están horneando a 180, pero la temperatura que le llega al producto no es 180. En nuestros equipos, por lo contrario, si nosotros decimos 180, esa es la temperatura que le está llegando al producto. Entonces vamos a tener un gran beneficio porque vamos a hornear a menor temperatura y eso se traduce en menos costos de energía. ¿Ok? Muy bien. Pasamos a la inquietud número 3. Es un usuario que tiene un Rosella y la pregunta es la siguiente. ¿Cómo puedo lograr una excelente cocción, se refiere al color y a la corteza, en panes rústicos de masa madre, entre otros? ¿Y cuál es el momento apropiado o adecuado para hornear con 1 o 2 abanicos? Enfocado en productos de panadería. Tengo un Unox Baker Lux Shop Pro Touch. Ok, muchas gracias. Muy bien. Como les había mencionado, el equipo Baker Lux Shop Pro es un equipo más avanzado y esta versión Touch trae todos los beneficios de los equipos de la línea Baker Lux Shop Pro. Entonces, vamos por parte con esta pregunta. Primero, para lograr una excelente corteza y el color, digamos, que iría de la mano con la corteza, lo primero que tenemos que hacer es manejar humedad dentro del equipo. El equipo Baker Lux Shop Pro me permite lograr ese manejo de humedad. Entonces yo puedo agregar en el primer paso o en el último paso, dependiendo del acabado que quiera lograr, humedad para lograr deshidratar la superficie y de esta manera lograr una corteza más estable y con una mejor apariencia. ¿En qué se diferencia si lo hago al principio o si lo hago al final? Si lo hago al principio, voy a lograr un greñado, es decir, que el pan se me abra, que es un efecto que se busca dependiendo del tipo de pan, por supuesto, que se abra y que logre estas vetas en el horneo. Y si yo quiero eso, lo haría al principio. Es decir, aplico humedad, alrededor de 1 o 2 minutos de humedad, va a depender del tamaño del pan, por supuesto, al principio para que me haga una costra y después en el proceso de horneo, en el segundo paso de horneo, tenga que abrirse el pan para dejar escapar la humedad y me dé ese greñado rústico que se busca con las preparaciones. Si por el contrario yo quiero un pan más liso, que tenga una superficie más uniforme y que no se vea esta ruptura que tienen los panes, lo aplicaría en el último paso, en el tercer paso. Hago el proceso de horneo del pan, le genero una costra y al final, con la deshidratación que me brinda la humedad, logro que esta corteza sea mucho más estable y más gruesa, que cuando lo saque del horno se escuche el crepitar del pan por la corteza que hemos logrado. Ahora bien, un punto importante y que es necesario desde mi punto de vista para lograr estos panes de corteza y estos panes rústicos es tener un accesorio que se llama Fakiro. La bandeja Fakiro es una bandeja gruesa que requiere un precalentamiento y que busca emular el efecto de los panes, de los hornos de piso tradicionales, de forma tal que cuando el pan se pone sobre esta bandeja Fakiro,
va a transmitir rápidamente la temperatura y va a sellar y va a lograr que yo tenga una mejor corteza en mi producto. Entonces, digamos que es esta mezcla de parámetros que acabo de mencionar. Recapitulando, uno es aplicar humedad o al principio o al fin, dependiendo del acabado que quiera. Y dos, el efecto que me logra la bandeja Fakiro dentro de mi equipo. Ahora bien, una última recomendación, yo hornearía el pan en velocidad 1, o sea, en velocidad baja, para que me dé el espacio de desarrollar el pan de una manera más, digamos que optimizada. ¿Por qué razón? Porque en estos procesos de horneo, la velocidad es importante, pero a veces requiere tiempo para que por física el pan empiece a esponjarse y a lograr unos alvéolos ideales dentro de la cocción. Entonces, humedad, velocidad 1 en las turbinas en el equipo y la Fakiro para lograr el efecto de piso. Muy bien. Vamos a pasar, me disculpan también si estoy hablando un poco rápido, que quiero tratar de cubrir todas las inquietudes que tenemos. Como bien lo dijo Andrés, pues ya creo que generaremos un nuevo link para solucionar todas estas inquietudes y darles tips del manejo de los equipos. Voy a la inquietud 4. Usuario de un equipo ANA. Para asar pan en el horno de convección ANA se necesita poner un recipiente con agua para que no se seque el pan. Ok, me está preguntando si es necesario. Va a depender del tipo de preparación que queramos realizar. El agua me aporta humedad dentro de la cámara. Volvemos a lo mismo, son equipos de convección y deshidratan por naturaleza, es decir, la turbina empieza a deshidratar el pan. Si yo puedo manejar la velocidad de la turbina, logro que la deshidratación sea menor. Ahora bien, si yo requiero corteza en mi pan, yo pondría humedad dentro de la cámara porque esta humedad, contrario a lo que todo el mundo pueda pensar, cuando yo agrego humedad a altas temperaturas, estoy hablando de 160 para arriba, el efecto es contrario. En lugar de hidratar el producto, lo que hago es deshidratar, ¿correcto? Por esa razón, digamos que cuando se hace una baguette, un pan francés, que es un pan de corteza fina, se agrega humedad al principio. ¿Para qué? Para lograr esta deshidratación. Entonces, y esta corteza. Entonces, contrario a lo que pensaría, si yo agrego agua al horno, lo que voy a hacer es deshidratar. ¿Cómo logro que mis panes no se sequen? Primero, bajando la temperatura, alargando un poco el tiempo. Y segundo, si tengo la posibilidad de manipular las turbinas, bajándole la velocidad de las turbinas para evitar para que el pan no se me seque. Muy bien. Vamos a la siguiente inquietud. Utilizo el horno para hacer cake y colocando las mismas mezclas, utilizando los mismos moldes, no siempre son los mismos tiempos. Ok. Aquí, digamos que esta es una pregunta un poco más profunda, y es que quiero recordarles a todos los que estamos aquí en este momento, que si bien, y un panadero podría avalar lo que estoy a punto de decir, porque sucede más en panadería, si bien las mezclas y las recetas en los equipos normalmente, las que preparamos normalmente están, llamémoslo, estandarizadas, es decir, es una receta que ya está establecida, los productos, y en particular la harina, que es la base de todos nuestros productos, se comporta de manera diferente dependiendo del bache de producción de la harina. A veces absorbe más, a veces absorbe menos. Esto depende del nivel de proteína y de la humedad que tenga la harina en su momento de producción. Entonces, los tiempos a veces se ven modificados digamos que por la calidad de mis insumos. Ahora bien, si tenemos incluso un producto de excelente calidad, hay un factor externo que no controlamos y es la temperatura en la que estamos horneando ese día. Entonces, para solucionar ese inconveniente de los cakes que los tiempos se modifican, normalmente se recomienda es un precalentamiento fuerte, y no hablo fuerte de temperatura, sino más bien de tiempo,
para que el acero dentro de la cámara de horneo sea estable. Es decir, en lugar de esperar a que llegue a la temperatura, voy a poner un ejemplo, voy a hornear a 170 grados, a 160 grados, no es solamente que el equipo llegue a 160, sino darle un par de minutos más para que el acero, que es lo que me mantiene la temperatura dentro de la cámara, mantenga la temperatura y evite que esos tiempos se modifiquen, de forma tal que el ambiente que tengo dentro de la cámara de horneo siempre va a ser el mismo. Con el precalentamiento logro evitar digamos que esa modificación en los tiempos. Muy bien, vamos a una siguiente pregunta. Ya había notificado que los cakes no se cocinan bien. Me informaron que debía colocar papel aluminio por encima, pero algunas no se cocinan en el centro y comienzan a cocinarse demasiado por los lados. He intentado diferentes temperaturas, pero sigue ocurriendo lo mismo. Ok, aquí me gustaría saber qué equipo es el de esta inquietud para poder recomendar mejor. Creo que es Me Ana, imagino Rubén. que si le recomendaron Creo que es un Ana. poner papeles porque no tiene modificación de aire, si debe ser un ANA. Entonces, allí lo que definitivamente hay que hacer es una mezcla, no es solo tapar el producto, aclaro, no es solo tapar el producto. Tapar el producto lo que me evita es que me reseque la superficie y me selle y me haga este efecto iglú que mencioné al principio. Lo que hay que hacer es dar un espacio, alrededor de 20 minutos o media hora, va a depender del producto, del tamaño del molde, y luego destaparlo para dejar que el proceso siga normal. Porque si yo tapo todo el tiempo la torta, va a quedar demasiada humedad dentro de mi cámara, dentro de mi horno. Es como hacer un horno dentro del horno, básicamente. Entonces, si yo sello el producto, es decir, mantengo tapado siempre el producto, voy a tener esa misma humedad dentro del producto. La voy a dejar desarrollar, pero al final va a haber demasiada humedad en el producto y por ende va a suceder lo que me está mencionando, que se me cae al centro. ¿Por qué? Porque esa humedad no me deja elevar la temperatura del producto, de la torta, del bizcocho, y no me deja terminar el proceso de horneo correcto. Entonces, soluciones: tapar, destapar y luego sí darle el acabado que uno busca. O en su defecto, definitivamente la mejor solución para este tipo de productos es poner un reductor en la parte trasera. Muy bien. Inquietud 7. Ok. Si el horno Unox ANA es de sistema de convección, ¿cómo puedo hacer que la mayoría de los panes se puedan tostar uniformemente? Ok. La solución la he mencionado ya varias veces en esta charla, es bajar la temperatura y alargar el tiempo. ¿Para qué? Para que se distribuya mejor la temperatura dentro de la cámara. Me imagino que cuando dicen tostar es un pan que ya está hecho y que meten después a tostar. Lo asumo así. O si es por el dorado, también sería la misma solución. Bajar la temperatura y alargar los tiempos de horneo. Ahora, para tostar, recuerden que siempre es bueno agregar un elemento graso que me va a ayudar a transmitir mejor la temperatura al producto. Muy bien, también tenemos el tema de panes con corteza dura, pero no hemos logrado saber si hay que humedecer antes o entre el proceso de horneado. Ok, creo que ya lo había mencionado. Si quieren, este es un equipo ANA, sí, es un equipo ANA. Con el ANA hay una particularidad y es que como no me permite agregar humedad en el proceso de horneo, me toca abrir la puerta. Yo recomendaría que lo hagan al principio del horneo, tengan un atomizador, un spray, y se aplicaría humedad sobre la superficie del pan para que logre este efecto de greñado. Si quieren un pan más liso, dejaría que el pan termine hasta el final el proceso de horneo, le agrego humedad y le doy un par de minutos adicionales para que empiece a deshidratar más la superficie y la corteza sea más estable. Entonces, la pregunta si es antes o después, mi recomendación
de entrada es que lo hagan antes para no tener que abrir y cerrar el horno, pero si quieren que sea más liso el pan, sí o sí lo tienen que aplicar después del proceso. No durante, sino después, o antes o después, no durante el proceso. Nos gustaría saber los pros y los contras de hornear carnes, aves, res y cerdo, según el tiempo de vida útil del horno y si no afecta a la hora de realizar panadería. Uf, qué buena pregunta. Comencemos con los pros. Nuestros equipos son altamente eficientes y las temperaturas que se manejan dentro de las cámaras son las que prometemos. Entonces, si hablamos de hornear carnes, proteínas en general, el equipo va a lograr los efectos. Va a depender mucho del tamaño del producto como tal y tocaría manejar las temperaturas. Pero viene el contra más grande. Estos equipos están pensados y diseñados para panadería y pastelería. ¿Y por qué hago esta aclaración? Porque cuando cocinamos proteínas que tienen grasas normalmente, la turbina y los componentes internos del equipo empiezan a ensuciarse. Y es una suciedad que no vemos. Está detrás del cárter. El cárter es este panel que ven detrás del horno, en todo el frente del horno, que protege a la turbina. Les voy a explicar cómo funciona esa turbina. Esa turbina no bota aire, succiona y arroja por los lados la temperatura. Contrario a lo que uno piensa que ese ventilador que se ve al fondo bota aire, no bota aire. Lo que hace es succionar. ¿Cómo succiona? También succiona todos los elementos que hay dentro de la cámara y entre esos elementos, si estamos trabajando proteínas y carnes, van a ser las grasas. Esas grasas se van a impregnar en la turbina y en los componentes que están en la parte de atrás y por supuesto que empiezan a disminuir la vida útil de estos productos. ¿Cómo se soluciona? Con un excelente mantenimiento. Es decir, hay que bajar el cárter y hay que hacer todo un proceso que por supuesto de la mano con nuestro equipo de Kitsuko lo pueden hacer. Pero por supuesto es un equipo que no está diseñado para esto. Para proteínas, nosotros tenemos unos equipos